Buenas noches, compañeros. ¿Se oye, se ve? Sí, se escucha. Sí, se ve. Bien, hay bastante quórum. ¿A quién les corresponde hoy participar? ¿Cuál es el grupo que continúa? ¿Grupo 7 creo que es? No. Grupo 6, licenciado. ¿Perdón? El número 6. Sí. Bueno, el grupo número 6 tiene la palabra. Eso. No sé si alguien va a compartir las diapositivas para estar listo. Ya la están compartiendo. Ese es F, pero ese es F. ¿Es sección F ahorita? No sé si comenzamos ya, licenciado. Usted nos indica. Bien, buenas noches, compañeros. ¿A quién le corresponde? Al grupo número 6, licenciado. Buenas El noches. grupo número 6, ¿quién es el coordinador? Daniel. Buenas noches, licenciado. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre el decreto 900, la reforma agraria en Guatemala. A continuación, mi compañero Walter nos irá dando una breve explicación del tema. Buenas noches, estimado licenciado. Buenas noches, estimados compañeros. Como bien lo indicaba la compañera, somos el grupo número 6. Mi nombre es Walter Morales y vamos a desarrollar el tema investigado sobre el decreto 900, reforma agraria en Guatemala. Conocida esta ley como la reforma agraria, promulgada el 17 de junio de 1952 durante el gobierno del coronel Jacobo Álvarez Guzmán, que buscaba cambiar las relaciones de la propiedad, explotación, despojo de tierras a manos de los terratenientes a los campesinos. La promulgación de esta ley del decreto 900 de la reforma agraria se inscribe en el contexto de la revolución de 1944, en el cual buscaba democratizar, modernizar a nuestro país. Este decreto tuvo un impacto significativo en las relaciones laborales y de una mejor economía en la agricultura. De igual manera, la promulgación de este decreto se produjo en un momento que mucha de la población vivía o el 70% de la población vivía en las áreas rurales, en las cuales esta también buscaba y generaba desigualdad en aquel entonces, tanto en la economía social y esta en la actualidad todavía se vive en algunas áreas rurales de nuestro país, las cuales los campesinos, por el pago de esos productos, no es el valor que se le debería de pagar. Para transportar sus productos no tienen los medios necesarios, como por ejemplo carreteras, que todavía existe esa desigualdad en algunas áreas que no están modernizadas, en el cual el campesino o el sector agrario tiene que llevar sus productos en el hombro y recorrer varios kilómetros para poder vender su producto y poderlo darlo a conocer. Esto todavía existe una desigualdad en nuestro país. Como estudiantes de Derecho, deberíamos de exigir a nuestras autoridades para que haya unas mejores oportunidades para nuestros campesinos y un mejor valor al sector agrario. A continuación los dejaré con mi compañera Sonia, que va a seguir con el tema. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Como bien lo decía el compañero que me antecedió, este decreto buscaba cambiar profundamente la situación de la tierra en Guatemala, donde la mayor parte estaba en manos de unos pocos terratenientes, mientras miles de campesinos no tenían acceso a la tierra. Esta ley quería acabar con esa desigualdad, permitiendo que los campesinos y trabajadores agrícolas tuvieran tierras propias
y eliminar el sistema de servidumbre y facilitar recursos como semillas, fertilizantes, créditos para las familias y que pudieran cultivar y tener mejores condiciones de vida. El decreto tenía una estructura clara para establecer estos objetivos. Respetaba la propiedad privada, pero la idea de que debía ser en beneficio de la sociedad. Así permitía la expropiación de tierras ociosas, pagándole a los dueños bonos del Estado, aunque enfrentó mucha resistencia, especialmente de terratenientes y empresas extranjeras. El decreto fue muy bien aceptado y en Guatemala hizo que fuera más justa y dando oportunidad para todos. Como bien decía, la estructura del decreto estaba organizada en varios puntos. Algunos de los puntos eran el que el decreto buscaba redistribuir tierras y reconocía la propiedad privada bajo la función de función social. Esto significaba que las tierras debían usarse para beneficio de la sociedad y no que fueran ociosas. Esto permitía la expropiación de tierras que no estaban cultivadas y que no cumplían con esta función social. Estas tierras eran expropiadas y indemnizadas con bonos del Estado. Para esto se crearon comités en cada municipio para supervisar y gestionar la distribución de tierras. Estos comités ayudaban a identificar las tierras ociosas y organizar el acceso para los beneficiarios que no contaban con tierras. Las tierras expropiadas se entregaban a los campesinos, mozos, colones y trabajadores agrícolas que no poseían tierra. Se entregaban parcelas hasta de 25 manzanas para su cultivo. El decreto incluía medidas para apoyar a los nuevos propietarios como créditos agrícolas, asistencia técnica, semillas, fertilizantes, para que pudieran aprovechar mejor sus tierras. La estructura de este decreto buscaba romper con el sistema de grandes terratenientes y promover una agricultura moderna y justa, con beneficio para las familias campesinas y generar desarrollo en la economía de las zonas rurales. A continuación, mi compañero continúa con más. Buenas noches, licenciado. No sé si se escucha bien. Es que estoy en un McDonald's, un poco de ruido. No sé si lo han escuchado. Yo les voy a hablar sobre la aplicación y resultados que dentro de este mismo se lograron obtener. Durante la implementación del decreto dio un impacto significativo en Guatemala. Esto quiere decir que a la hora que se realizó la implementación del decreto, parte de su contexto histórico fue que el 50% de la población guatemalteca viviera en áreas rurales. Eso significaba que era pocas las personas que tenían el acceso directamente a las tierras, lo cual se les dificultaba mucho encima de poder ir y producir, ya sea para venta, consumo, por todos esos problemas que se encontraban que eran significativos en el pueblo. Cuando este mismo decreto entró a la ley no solo ayudó o tuvo un impacto social, sino también económico. Dentro de eso tenía como objetivo el poder mitigar la propiedad feudal y fomentar una economía más capital, una agricultura capitalista directamente. Dentro de los beneficios que se tenían están que 138,000 familias campesinas reciben tierras, las cuales se pudieron apoyar de estas mismas para producir y así poder soportar gastos dentro del trabajo. La resistencia. La reforma enfrentó una fuerte oposición por parte de los terratenientes, ya que estos mismos no querían que las tierras se les entregaran al pueblo. Ellos tenían un porcentaje de estas mismas, las cuales eran a beneficio propio. Con lo cual, este decreto vino a mejorar que todas estas tierras fueran por fin ya directamente entregadas al pueblo. Dentro de todo esto, se podría decir que como uno de los mejores logros que se tuvo en este mismo fue poder erradicar como tal ese como racismo que se tenía por indígena, todo eso que se tenía directamente atacando, todos esos abusos, esa violencia por la cual se tuvieron todas las tierras.
¿Qué informes le hizo al compañero para utilizarles sobre el impacto social y económico que puede llevar? Gracias. Gracias, Luis. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó desarrollar las consecuencias en la economía agrícola. El decreto 900 de Guatemala buscaba implementar una reforma agraria que tuvo como consecuencia en la economía agrícola del país, como así la prohibición de las prestaciones personales gratuitas de los trabajadores agrícolas, así como también la prohibición del repartimiento de indígenas, ¿verdad? Así como también el desarrollo de la economía capitalista, campesina y de la agricultura en general, ¿verdad? Así como también la dotación de tierra a los campesinos, mozos, colonos y trabajadores agrícolas, así como también las reformas agrarias buscaban solucionar problemas como la concentración de la propiedad de la tierra, la baja productividad agrícola y la especulación con los precios de la tierra. Hoy en día Guatemala necesita una reforma agraria en donde se sepa reconocer al campesino. Ellos son los principales objetivos, ¿verdad? Dentro de Guatemala. Sin ellos nosotros no tuviéramos una fruta, una verdura en nuestras mesas. Ellos se levantan desde tempranas horas a desechar, a desmembrar los cultivos, ¿verdad? Se necesita también programas para los hijos de los campesinos, ¿verdad? Para que estos no sufran más adelante de la desnutrición también, ¿verdad? Una mejor educación, así como el campesino y para sus hijos, y también reconocer también los bajos salarios que tienen los campesinos hoy en día, ¿verdad? Que viven con el 75 quetzales, ¿verdad? Hoy en día no, 75 quetzales para el campesino no es nada, ni para una libra de frijol, ni para alquiler, ¿verdad? Allá en los pueblos trabajan 4 días a la semana, ¿verdad? Y ganando 75 quetzales. Ahora, así como también los beneficios que tuvo el decreto 900 para las familias campesinas, así como el crédito hipotecario que vino a beneficiar a los campesinos, ¿verdad? Con darle créditos para comprar tierras, así como también las herramientas como fertilizantes, semillas, así como también vino a beneficiar a 138,000 familias con acceso a la tierra, y así como también la abolición de la servidumbre, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre los cambios en la propiedad agraria. El decreto 900 tuvo un gran impacto en la estructura de la propiedad agraria. Entre estos existen 4 puntos muy importantes. Ustedes los pueden visualizar en la diapositiva, pero les voy a ampliar un poco más el tema. Como punto número 1, se dio la redistribución de las tierras, como bien lo explicaba la compañera Sonia un poco, pero el decreto permitió la expropiación de tierras que no estaban siendo cultivadas adecuadamente. Acá el Estado adquirió tierras de propiedad privada para los campesinos y pequeños agricultores, el cual tuvo como objeto la desigualdad y promover el desarrollo social. En este caso, como vemos, fue por la agricultura y desarrollo social, pero también puede ser en otros casos por infraestructura. Como punto número 2 se dio la abolición de la propiedad feudal, que eso, la abolición implicó liberar a los campesinos de la servidumbre y de las obligaciones feudales que ellos tenían, y eso les permitió poder convertirse en propietarios en algunos casos de la tierra que ellos trabajaban. Como punto número 3 tenemos el acceso a la propiedad para campesinos, que este fue un tema bastante complejo y se refiere a los mecanismos, a las condiciones que permitieron a los agricultores y trabajadores rurales poder poseer una tierra
utilizar las tierras, agrícolas para mejorar la seguridad alimentaria, el desarrollo, justicia social. Según estaba leyendo yo, también tuvieron ciertas restricciones. Por ejemplo, entre ellas existieron que habían propiedades con precios demasiado altos que pues era imposible pagarlas para los campesinos, para los agricultores. También hubieron muchos requisitos de documentación y también se dio el poder de los grandes propietarios que controlaban el acceso a la tierra y pues podían negarle a los campesinos. Como punto número 4, se fomentó el fomento a la economía campesina. Este se enfocó en promover el desarrollo económico de los campesinos, mejorar sus condiciones de vida y garantizó su participación en la economía, la cual ahora es parte fundamental en la economía de Guatemala. Prácticamente es lo que sostiene al país también. Se dio el acceso a mejores insumos, semillas mejoradas, fertilizantes, tecnología y también capacitaciones para mejorar la productividad. El decreto también influenció a la ayudó a la facilitación de créditos agrícolas, lo que permitió poder ellos invertir en sus tierras y mejorar de esta manera su producción. Todo esto abarca que el objetivo más importante era preparar el camino para la industrialización de Guatemala. Lo triste de este decreto, como estaba leyendo yo, fue que cuando fue el golpe de Estado que derrocó a Jacobo Arbenz, el decreto 900 fue derogado y se reversó toda la reforma agraria y las tierras fueron devueltas a los terratenientes y se restauró la concentración de tierras. Muchas gracias, licenciado y compañeros, por su atención. Gracias, Melvin. ¿Estamos ahí, compañeros? Oliver, ¿ibas a decir algo? Bien. Geraldine, ¿alguien iba a decir algo? Bien, como que este escenario de la reforma agraria, vamos a hacer un comentario especial. Es importante que ustedes en su mecánica, por lo menos, los considerandos y los primeros artículos, define la ideología del decreto 900. Cuando me refiero a su ideología, porque responde a un interés de clase campesina. Y ese escenario dio como tal el que nosotros pudiéramos entender la capacidad que tuvo del gobierno de entender que la United Fruit Company, el 80% de su tierra era una tierra que no se encontraba ocupada. Era una tierra baldías. Y a eso fue lo que le entraron. Era la propietaria de la mitad de Guatemala como tal. Pero el decreto 900, la ley de reforma agraria, no solamente es lo bruto de la entrega de tierra, perdón por lo de decir bruto, sino porque me refiero al montaje como tal, sino a toda la concepción estructural para definir los accesos a la tierra, el acceso a los fertilizantes, acceso a préstamos, acceso a los bancos, el acceso al agua. Entonces, todo este marco da como resultado precisamente toda una integración, por eso es que se le llama ese marco como una reforma agraria integral. Voy a dejar la presentación aquí para que pase el otro grupo, porque si no nos vamos a quedar sin la presentación del otro grupo. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 7. Vamos a proyectar nuestra presentación en este momento. Agradecería mucho su retroalimentación. Si ven y escuchan bien nuestra presentación, agradecería un pulgar arriba o algún otro mensajito que puedan. Muchas gracias. Sí se ve y escucha, compañero. Muchísimas gracias.
Nosotros como grupo número 7 tenemos permítame un momentito. Como grupo número 7 tenemos el tema elementos de impacto y actualidad de la transformación agraria en México. Y hemos decidido nombrar de esta manera nuestra presentación debido a que precisamente México tiene una cultura de transformación agraria. Para compartir este tema también me va a acompañar Carlos, perdóname, Carlos, que te interrumpa. Grupo número 7 es, ¿verdad? Así es, licenciado. Ok, perfecto. Sí. ¿Y es sobre el tema? Elementos de impacto y actualidad de la transformación agraria en México. Ok. Continuando con la presentación, compañeros, me va a acompañar también nuestra compañera Luisa Mancilla y Wendy Meléndez a desarrollar y compartir con todos ustedes este tema de interés y de actualidad en cuanto a la transformación agraria de México. Hablando propiamente de lo que es la transformación agraria en México, es de gran relevancia, pues que tiene un impacto totalmente directo en cuanto a la economía, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social del país. Históricamente México ha vivido diferentes transformaciones y entre ellas ha estado la reforma agraria, pues que la transformación agraria no solo implica la reforma agraria, sino que varios elementos que posteriormente vamos a estar compartiendo con cada uno de nosotros, con todos ustedes. Ahorita, para seguir con nuestra presentación, dejo en el uso de la palabra a nuestra compañera Luisa Macías. Buenas noches, compañeros y licenciado. Yo voy a hablar un poco de los elementos de impacto y actualidad de la transformación agraria en México. La transformación agraria en México se erige como un tema crucial en el contexto actual, donde las dinámicas sociales, económicas y ambientales se entrelazan de manera compleja, desde la histórica reforma agraria hasta las innovaciones contemporáneas en sostenibilidad y tecnología. El campo mexicano enfrenta una serie de desafíos y oportunidades que definen su futuro, y con este análisis se busca explorar los elementos claves que impactan la tenencia de la tierra, los derechos de propiedad y la producción agrícola. En un país que busca equilibrar la tradición con la modernidad. La sostenibilidad se convierte en un imperativo no solo para la preservación de los ecosistemas, sino también para garantizar la viabilidad económica de los pequeños productores frente a las adversidades del cambio climático. Asimismo, la digitalización y el uso de tecnología emergente como la agricultura de precisión representan un cambio en la agricultura, y la transformación agraria en México refleja una compleja irrelación entre dinámicas sociales, económicas y ambientales. Abordar estos desafíos requiere un enfoque integral que contemple tanto la tradición como la modernidad, garantizando un desarrollo equilibrado y sostenible. Explorando el entorno de la transformación agraria mexicana, encontramos fundamentos de trascendencia desde su concepción hasta su materialización y desarrollo en el campo. Gracias. Muchas gracias, compañera Luisa. Ahora nos toca compartir con Wendy Meléndez parte de este contenido también, que es bien importante acerca de la transformación agraria. Buenas noches, compañeros y licenciado. Algunos de los elementos fundamentales que acompañan la reforma agraria es la reforma agraria y el derecho de propiedad, con el impacto de tenencia de tierras y derecho de propiedad.
La reforma agraria ha sido uno de los pilares fundamentales en la historia socioeconómica de México, desde su creación hasta su Revolución Mexicana, teniendo en cuenta las reformas recientes, con el debate de la tenencia de tierras y el derecho de propiedad que siempre gira en torno al centro de la política agraria. Desde el contexto histórico, la reforma agraria empieza formalmente en 1915, según el artículo 27 de su Constitución, que establece que la propiedad es un mecanismo para poder distribuir las tierras y asimismo promover las justicias sociales. A lo largo del siglo XX, diversas reformas buscan corregir las desigualdades que ha sufrido el sector agrícola, pero sin embargo su petición ha sido en vano, ya que los mecanismos de tenencia de tierras y derechos de propiedad han sido un tipo mixto, que eso permite que siempre estén de un 50% de un lado y un 25% del otro, teniendo un 25% en la nada. En cuestión de las reformas recientes, en las últimas décadas, desde 1990, México ha sufrido unos cambios modernos en el sector agrícola. La reforma de 1992, que privatizó las tierras tejibles y la venta de las mismas, fue el impacto más significativo que tuvo el sector agrícola en toda la historia mexicana. Asimismo, la adaptación de prácticas sostenibles y regenerativas que busca asegurar la viabilidad económica de los pequeños productores y asimismo la perseverancia de ecosistemas no solo contribuye a hacerle frente al cambio climático, sino también para preservar la seguridad alimenticia del país. Esto es un proceso vital que se vive día con día. Siempre se busca una agricultura y un sistema agrícola sostenible y vial que siempre se vive y se solicita el compromiso tanto de la sociedad como del gobierno mexicano. Gracias. Muchas gracias, compañera. Vamos a seguir presentando como parte final ya de nuestra presentación, valga la redundancia, los logros que se han tenido en lo que fue la Revolución Mexicana. Pues hubieron logros significativos: la educación laica y gratuita, la reforma agraria como tal, los derechos laborales y demás beneficios para lo que es todo lo que se refiere al pueblo mexicano. Nosotros no podemos dejar de presentar en este momento, dejar de mencionar lo que impulsó el presidente mexicano, hoy expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a la cuarta transformación, ¿verdad? La 4T, siendo nuestro tema de actualidad en cuanto a la reforma y la transformación agraria mexicana. El grito de campaña del presidente AMLO, como pues, cariñosamente y comúnmente o coloquialmente se le llama, fue precisamente esa cuarta transformación. Aquí ¿a qué se refería el presidente Andrés Manuel cuando hablaba de la cuarta transformación? Esto no era solo transformar o solo hacer reformas agrarias, sino que esto iba mucho más allá, algo más profundo en cuanto a los cambios que eran muy necesarios en el Estado mexicano. Por ejemplo, suprimir los privilegios de funcionarios públicos, los altos salarios, todo lo que conlleva los beneficios o privilegios que estos funcionarios de Estado tenían en un país donde el 50% de la población es determinada como que vive en pobreza. Entonces, ese grito de campaña de él, al final de cuentas, estaba inspirado en estos tres eventos en la historia de la transformación de México. La guerra de independencia, todos sabemos que fue contra la corona española, las reformas de 1858 a 1861
y la Revolución Mexicana de 1910 a 1917. La Cuarta Transformación buscó implementar cambios profundos en la sociedad mexicana para mejorar la educación, la salud y la promoción de la justicia social. En esto último se enmarca o se engloba todo lo que puede venir en favor del pueblo mexicano y principalmente de aquella clase social más desposeída, aquella clase social que no tiene mayor amparo más que el Estado se haga responsable de muchas de las cosas o necesidades que necesitan las comunidades. Finalmente, la transformación, la Cuarta Transformación, también incluye, por supuesto, proyectos de infraestructura, como la construcción del aeropuerto en la Ciudad de México y el Tren Maya, pues, que todos hemos visto o algunos hemos tenido la oportunidad de ver a través de redes sociales o en la televisión, que es una realidad Tren Maya, ¿verdad? Muy promocionado, por cierto. Y finalmente, este mensaje, nuestro equipo de investigadores se dirigió a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y le preguntamos a quién confiaba para hacer una transformación agraria en Guatemala, y nos respondió esto, ¿verdad? Ahí a cada quien, principalmente al licenciado Francisco Sandoval, creo que le gusta mucho esa imagen. Así es de que pues estamos confiados en que vamos por el camino correcto en cuanto a los ideales y en cuanto a lo que hemos podido descubrir en esta investigación que hemos realizado como grupo número 7. Agradecemos a los compañeros que nos han brindado su valiosa atención y quedamos muy agradecidos por el espacio brindado. Está bien, está bien. Aquí hay algo que lo vamos a tarde o temprano a valorar aún más. Aquí hay un planteamiento que es histórico, o sea, México sufre una transformación como consecuencia de acontecimientos históricos. Guatemala es lo mismo, acontecimientos históricos como la independencia, como lo fue el marco liberal, o sea, de Justo Rufino Barrios, y después los planteamientos de la Revolución de Octubre. Son acontecimientos históricos. Y aquí se viene definiendo las cuestiones propias desde su inicio como parte del origen de la nación, donde se perfilan circunstancias muy propias de cualquier movimiento revolucionario. Claro, que estamos bien claros que pasaron, creo que 70 años, 80 años, el PRI, un partido que al final a postre era un partido corrupto como tal, que viene de las definiciones revolucionarias mexicanas, pero que en el camino se queda, y hoy el proyecto de transformación de la 4T definida en México tiene que ver mucho con áreas protegidas, tiene que ver mucho con la soberanía alimentaria, especialmente con el tema de la producción de maíz criollo. Es decir, no se acepta para consumo humano en México, por ejemplo, el maíz transgénico, ese es solamente para los animales. O sea, México vive una soberanía agraria en este tema, y van encaminados a manejar en su política hoy, con las nuevas condiciones constitucionales que están presentando, que ellos sean propietarios también del tema de los recursos naturales como el litio, como el petróleo, y garantizar por siempre los planteamientos energéticos en el país. Pero insisto, los planteamientos agrarios son vitales comprenderlos en México, si bien es cierto que es en una actualidad latinoamericana, es importante valorar que en la dogmática, en la doctrina, México ha aportado mucho en el tema agrario. Así es que vamos a dejar ahí el comentario y lo dejamos ahí. Muchas gracias por su participación, que me parece muy loable y muy bien. Ahí felicitaciones a todos, por favor. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a los compañeros también por su atención. ¿A quién le corresponde? Licenciado, buenas noches.
reforma agraria en China. Así es, licenciado, buenas noches. Somos el grupo número 8. Tienen una gran responsabilidad. Así es, licenciado. Voy a compartir pantalla. Regáleme un segundito. Me indican si se ve, compañeros, por favor. Si ya lo... Ya se ve, compañera. Gracias. Sí, ahí está. Gracias, muy amable. Pues como les decía, somos el grupo número 8. Tenemos a nuestro cargo el tema importante sobre lo que es la reforma agraria en China. Y a continuación les dejo a mi compañero Francisco. Solo, licenciado, pido disculpas si el compañero no prende su cámara, pero va en tráfico. Francisco, no sé si estás por ahí. Sí, es correcto, Jacqueline. Buenas noches a todos. Licenciado, principalmente, muy buenas noches. De antemano, como decía la compañera Jacqueline, una disculpa por el tema de mi cámara, pero créame que estoy con toda la disposición acá de poder platicarles un poquito el día de hoy sobre nuestro tema. En este caso, la reforma agraria china. No sin antes, pues, darles una introducción. Yo creo que como el licenciado lo decía, el tema de lo que es la reforma agraria en China es bastante interesante, pues yo creo que todos hoy sabemos cómo es el gigante asiático, si así queremos verlo, de importante para la economía mundial. Definitivamente, pues esta economía no se impulsó a base de un sistema en el que solo la clase dominante pudiera acaparar la tierra, ¿verdad? Al final de cuentas, sistema económico se construyó a base de aquella gente obrera que cultivaba en el campo, aquella gente que tenía que trabajar para poder mantenerse. Entonces, China, la verdad es que es uno de los ejemplos más grandes en el mundo actual sobre cómo una reforma agraria puede definitivamente impulsar la economía de todo un país e inclusive me atrevería a decir de todo un continente, como lo puede ser en este caso Asia. Entonces, me gustaría primero darles un pequeño contexto histórico. Como podrán notar en pantalla, en el año de 1949, no empezó fácil, definitivamente. La agricultura china estaba en una desigualdad como se dio y como se sigue dando hoy en día en toda Latinoamérica. Solo era una pequeña parte la que tenía la tierra y los campesinos, los agricultores, quienes eran en realidad los que hacían la fuerza laboral, tenían que arrendar lo que era la tierra para poder vivir. No tenían mayor fuerte económico. Ellos tenían que ir poco a poco pues subsistiendo con lo que les quedaba ya luego del pago del arrendamiento de la tierra. Entonces, definitivamente pues no fue un comienzo nada sencillo. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Luego, pues, vemos que una de las primeras influencias agrarias que se dio antes de que se pudiera, pues, concretar todo esto fue durante la era imperial. Recordemos que China se caracterizó y, pues, se podría decir que todavía tiene mucha influencia hoy en día por temas imperiales, aquellos grandes monarcas chinos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues, tenían a los emperadores chinos. Durante toda esta época en la que ellos dominaban, pues, se fueron dando pequeñas
como que destellos de revoluciones que querían ir cambiando como que esta ideología que se había sentado, en la que únicamente una parte tenía la tierra y tenía que ser el campesino quien no solo la trabajaba, sino que todavía tenía que pagar por ella. Podemos ver que en la dinastía Tang fue cuando se fueron asentando estas bases de la redistribución de la tierra para poder tener una verdadera justicia agraria y que pudiera cumplir con las expectativas de estos campesinos. Si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Ok, muchas gracias. Luego podemos notar que en el siglo XX estos movimientos campesinos como el de Hunan promovieron la idea de una reforma agraria ya un poco más fuerte, inspirando a líderes que al final de cuentas pues fueron contribuyendo a la agenda política del Partido Comunista. Recordemos que al final de cuentas pues la idea de una revolución agraria no simplemente nacía con el hecho de querer cambiar la situación, sino que tuvo que nacer aquella gente que tomara el control y alzara la voz al final de cuentas pues por todos estos campesinos que eran la fuerza laboral y que fueron la fuerza productiva que lograron que la economía de China se impulsara. Podemos también ver históricamente que al final de cuentas pues China siempre tuvo ese espíritu comercial y que al final de cuentas pues esta misma gente impulsó. Ahí tenemos el ejemplo cuando dominaron el mercado de seda durante estas propias épocas imperiales. Y al final de cuentas, pues si esta gente no hubiera comenzado con este germen, si así queremos verlo, revolucionario, China no sería la potencia económica que vemos el día de hoy. Entonces, claro, pues definitivamente no siempre todo es éxito y pues todo esfuerzo siempre va a conllevar fracaso. Eso no quiere decir que uno tiene que darse por vencido y eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva, por favor. Definitivamente, pues esta ideología agraria, como todas, no empezaron con un pie derecho, hubieron diversos intentos fallidos. Al final de cuentas, pues siempre estuvo la resistencia de aquellos que ostentaban la tierra, en este caso los terratenientes, y al final de cuentas pues un gobierno, por así decirlo, una monarquía que no le convenía, siempre fueron poniendo aquellos peros o fueron poniendo aquellos obstáculos para que esta reforma no progresara y pues siguieran ostentando esta pequeña cúpula del poder, ¿verdad? Porque al final de cuentas era más cómodo seguir recibiendo una cantidad de dinero por un trabajo que ellos no hacían. Entonces podemos ver que para el año de 1950 las lecciones fueron cruciales para el diseño de esta reforma. Estos campesinos comenzaron a conversar, a organizarse y comenzaron a formar esa idea agraria que de verdad iba a impulsar una economía, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. La revolución de China tuvo al final de cuentas pues un gran impacto en el campo. En el año de 1949 fue que se dio inicio a esta revolución y pues al final de cuentas dio un cambio trascendental en todo lo que era el tema agrario, en el tema del campo. Ya se pudo establecer una reforma agraria que por primera vez permitió una redistribución de aquellas tierras a millones de campesinos, quienes en realidad eran los verdaderos dueños, porque al final de cuentas eran quienes trabajaban la tierra día y noche, eran quienes hacían que esta tierra dé frutos, porque la tierra ahí está, pero al final de cuentas si no existe una mano de obra que de verdad la pueda trabajar, la tierra no sirve. Y es lo que toda esta gente que ostentaba el poder jamás iba a hacer, porque no podían manejar una economía, no podían manejar algo como lo hacían los campesinos, no conocen en qué fechas son en las que se debe cultivar, no conocen qué tanto se debe labrar. Entonces, al final, con esta revolución se permitió que por primera vez ellos tuvieran el derecho que les correspondía desde un inicio, que ellos pudieran disfrutar de aquello que habían trabajado durante años. Al final de cuentas, pues como podemos ver acá, la implementación de esta reforma no solo alteró la estructura de cómo se manejaba la propiedad de la tierra, sino que también logró generar cambios significativos en las relaciones sociales y económicas en el campo, ya por primera vez dando un sentido de comunidad entre los campesinos y aumentando su participación en la economía nacional. O sea, por primera vez se dieron cuenta que quienes en realidad impulsaban la economía del país asiático eran los campesinos, porque al final de cuentas eran exportadores para el resto de países cercanos. Entonces, por primera vez se dieron cuenta y tuvo que pasar esta revolución, que al final el motor económico eran ellos.
y quienes en realidad lograron mantener y siguen manteniendo hasta el día de hoy, porque China sigue siendo grande, es la clase obrera. No era esta clase que tenía la tierra, de nada les servía si no la sabían usar. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, compañera. Muchas gracias. Entonces, bueno, luego tenemos acá ¿por qué fue que se dio este tema de la revolución? Pues podemos ver que en el año de 1949 la proclamación de la República Popular de China fue impulsada por la necesidad de establecer un nuevo orden político tras una guerra civil y una ocupación extranjera. ¿En dónde fue? Tuvo lugar en la plaza de Tiananmen en Beijing, en un sitio emblemático que simboliza la nueva era política y social de China. Y principalmente, o los principales actores de toda esta intervención fueron Mao Zedong y el Partido Comunista Chino, junto con líderes militares y políticos que apoyaron esta revolución. ¿Qué era lo que buscaban? Pues al final de cuentas buscaban establecer un nuevo orden político y social tras años de una guerra que los devastó por completo. Y podemos decir que la República Popular de China se estableció el 1 de octubre del año de 1949. Es un momento clave histórico para el gigante asiático y además es considerado como que el Día Nacional de China, ¿verdad? Porque al final de cuentas se sentaron estas bases que al final marcaron un precedente. Al final de cuentas, pues todo esto se dio por una serie de campañas militares exitosas contra las fuerzas nacionalistas, así como una movilización popular que consolidó al poder comunista en todo el país chino. Y claro, pues en ese momento escuchar algo sobre el tema de comunismo y aún hoy en día es para poder pensar en mal. Situación que podemos ver que con una buena implementación y dándole el lugar que la gente campesina se merece, que son el motor, funciona perfectamente. Sin todos estos antecedentes, China no sería nada de lo que es hoy, definitivamente. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, compañera. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a platicar un poquito de cómo fue que al final de cuentas, además de esta revolución, se fue como que implementando poco a poco esta idea agraria, porque al final de cuentas, pues esto no es de la noche a la mañana, es difícil cambiar un pensamiento de años, es difícil cambiar una manera de ver el mundo cuando llevaban siglos teniendo la tierra a unos pocos y trabajándola a otros. Entonces, esta implementación, como ya platicábamos, se dio a partir de 1950, ya luego que la República Popular de China estaba 100% establecida, con una ley de reforma agraria que permitió la redistribución de las tierras, como habíamos platicado, y eliminó por completo la propiedad feudal y al fin dio ese espacio a los campesinos dentro de la estructura agraria y dentro de la estructura política para poder fomentar una verdadera producción agrícola, para poder darles el lugar que se merecían, darles esa voz, poder escucharlos, poder estar con ellos en mesas técnicas. Pero todo esto se comenzó poco a poco a partir del año de 1950. No fue de la noche a la mañana, definitivamente. ¿Qué fue lo que tuvo al final de cuentas, pues, como impacto esta reforma agraria? Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, compañera. Muchas gracias. Primeramente, pues, tuvo un impacto en la propiedad, que era lo que platicábamos. Al final de cuentas, pues, la tierra que pertenecía a unos cuantos, por primera vez perteneció a quienes en realidad la merecían, que eran millones de campesinos, eliminando un sistema feudal, ¿verdad? Hubo un aumento en la producción agrícola. Pues con este impulso, con esta cantidad de tierra repartida entre los campesinos, por primera vez pudieron utilizarla como se debía, día y noche, implementando técnicas que les permitieron maximizar la producción agraria que tenían. Por primera vez les permitieron a ellos disponer como se debía y trabajarla como se debía. No solo, por ejemplo, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Yo vuelvo e insisto, al final de cuentas, pues esta gente que vive en el campo, y aún hoy en día aquí en propia Guatemala podemos ver esto, la gente que en realidad se mantiene en el campo sabe cuándo es la fecha correcta para poder sembrar, cuándo es la fecha correcta para poder cosechar, y hasta las estaciones y las posiciones de la luna influyen mucho, pero esto en realidad lo sabe solo esta gente. Entonces, al poder disponer ellos día y noche de la tierra, sabían cuál era el momento de salir a regar, sabían cuál era el momento de poder ir a cortar, no tenían ninguna presión, y al no tener una presión ellos pudieron implementar estas técnicas que les permitieron impulsar por completo la producción agrícola de este país.
Claro, pues al final de cuentas, vuelvo e insisto, siglos de pensamiento no se cambian de la noche a la mañana. Y eso causó que se crearan conflictos sociales y tensiones, puesto que aquellos que ostentaban las tierras no querían soltarlas tan fácil al final de cuentas, no iban a desprenderse. Entonces, esto tenía resentidos a todos estos terratenientes que veían cómo ya no podían explotar a esta clase trabajadora, cómo ya no podían aprovecharse de su trabajo. Entonces, al final de cuentas, pues se dieron diferentes tensiones y enfrentamientos, porque no querían soltar aquello que por años habían ocupado. No querían soltar este beneficio que tenían ellos de solo llegar y poner la mano con el trabajo de otros, claro, definitivamente. Entonces, esto fue lo que desató principalmente esta reforma agraria. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Creo que se le trabó ahí un poquito, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces luego tenemos que hubo una colectivización y una formación de cooperativas. El proceso de colectivización en China se implementó a través de la formación de cooperativas agrícolas, donde los campesinos unieron sus tierras y recursos para poder aumentar la producción y mejorar la eficiencia, promoviendo un modelo de trabajo colectivo. Y esto es bien importante, porque si los campesinos hubieran mantenido la misma ideología que los terratenientes venían manejando, cada quien hubiera buscado cómo salir por su lado. Y yo cultivo zanahoria y el de a la par cultiva arroz y sabrá Dios cómo le va al otro mientras a mí me vaya bien. Ellos no, ellos se dieron cuenta que al final de cuentas eran una unidad y que entre todos ellos se podían impulsar de mejor manera. Si yo no tengo abono, pero tengo asadón, yo te lo puedo prestar y tú me das abono. Entonces ellos entendieron que al final de cuentas, al estar todos juntos, se necesitaban uno a otro y eran más eficientes y era mucho mejor que ellos formaran todas estas cooperativas agrícolas, que pudieran unir fuerzas, pudieran unir técnicas, porque al final de cuentas aquí no era la ley de quien pudiera sobrevivir, sino que era la ley de que todos pudieran salir adelante en las mismas condiciones, dejando de lado este pensamiento clasista social en el que cada quien debía rascarse con sus propias uñas. Así queremos conversarlo de una manera un poco menos técnica, ¿verdad? Entonces ellos entendieron que al final de cuentas eran una sola unión y que juntos podían implementar mejores maneras para poder ir saliendo adelante, ¿verdad? Y claro, pues este pensamiento de unidad, este pensamiento de crecimiento y tuvo definitivamente otro impacto en la producción, que no solo aumentó el tema de la producción, sino que también facilitó el acceso de insumos y tecnología, que resultó en un incremento significativo en los rendimientos agrícolas durante los primeros años de su implementación. Y definitivamente, al final de cuentas, pues si uno tenía las herramientas y el otro tenía los conocimientos, no tenían que estar separados, tenían que estar juntos. Y esto formó al final de cuentas esta gran producción agrícola que yo vuelvo e insisto, China tiene mucho de qué jactarse, porque durante años los mantuvieron y vuelvo a decir, los siguen manteniendo al final de cuentas. Toda esta gente obrera son los que impulsan la economía de este país asiático. Así es. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Pues volvemos nuevamente, claro, toda ideología no se vence de la noche a la mañana, todo pensamiento no es fácil de cambiar. Y pues claro, también el tema de el que formaran comunidades tuvo ciertos desafíos y resistencias. Pues al final de cuentas, a pesar de que los beneficios esperados se dio resistencia por parte de algunos campesinos que valoraban la propiedad privada. Y al final de cuentas no es de culparlos, venían en una ideología en la que así era, en la que la propiedad le pertenecía a unos pocos. Entonces también fue un poco difícil que ellos pudieran entender el tema que al final de cuentas el beneficio individual termina por no ser suficiente cuando predomina el beneficio colectivo, y es sobre lo que nuestro propio Estado se basa, el bien común al final de cuentas, no el bien de un particular, el bien de todos. Entonces, claro, vuelvo, insisto, el cambiar un pensamiento no es de la noche a la mañana. Entonces, también costó que estos campesinos pudieran darse cuenta que al final de cuentas era más beneficioso el tema de que todos se unieran a permanecer ellos aislados e intentando salir adelante, ¿verdad? Claro, pues al final de cuentas, pues lograron vencer esta ideología, pero definitivamente, pues todo el tema de esta implementación trajo diversos conflictos. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias.
Pues como ya comentábamos, se dio resistencia a la reforma. No toda la gente estaba contenta con la redistribución de estas tierras, ¿verdad? Se dieron conflictos internos entre los propios campesinos. Aquellos que recibieron tierras, creando divisiones sociales, complicaron la implementación de la reforma porque venían de un pensamiento en el que ahora yo tengo tierra y yo mando. Y no era así. Y pues vuelvo, insisto, no era su culpa. Era un pensamiento que ellos ya tenían de años y no iban a cambiarlo de la noche a la mañana. Y al final de cuentas, pues también tenían otro obstáculo que era la falta de apoyo logístico. Pues a pesar de que tenían la tierra, también se generaron aquellos conflictos sociales, ya que algunos eran terratenientes despojados, lo que llevó a tensiones y al final de cuentas no querían facilitar como que tampoco el dotar de insumos y al final de cuentas pues volvemos y caemos a que era un tipo de rencor, si así queremos verlo, o sea, no iban a querer soltar sus tierras fáciles. Pero fueron temas que al final lograron ir venciendo toda esta fuerza campesina, ¿verdad? Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Luego, pues podemos ver que hay ya consecuencias. Tal vez va a ser un poquito redundante, pero igual pues no está de más siempre volver a destacarlas, ¿verdad? Por favor. Si pudiéramos pasar al tiempo, muchas gracias. Pues tuvimos al final de cuentas aumento en la producción un aumento en la producción agraria, ¿verdad? La reforma agraria en China, pues definitivamente tuvo frutos de la noche a la mañana, no se tardó en ver. La gente pues se motivó más al tener su propia tierra y la empezó a trabajar como se debía, ¿verdad? Al final de cuentas, y esto pues tuvo una mejora notable en lo que era la agricultura. Los cultivos se pudieron expandir, si así queremos verlo, ya no estaban limitados a lo que el terrateniente les permitía sembrar. Ya ellos pudieron elegir qué era lo que necesitaban sembrar, qué podían sembrar, cómo podían impulsar la agricultura del país. Porque, por ejemplo, cuando el terrateniente tenía la tierra, si él lo deseaba, le decía, mira, solo puedes dedicarte a sembrar arroz, por ejemplo, o solo puedes dedicarte a sembrar lo que es maíz. Claro que no es de allá el maíz, ¿verdad? Pero solo es un ejemplo. Entonces los limitaban, pero ya teniendo ellos el control de la tierra, podían decidir qué era lo que mejor se podía sembrar en el territorio, ¿verdad? Caemos a lo mismo, al final de cuentas no toda la tierra es para todo tipo de cultivo, entonces podían aprovecharla de una mejor manera, no tenían que cerrarse únicamente al cultivo de un maíz, de una semilla, ¿verdad? O sea, les permitía poder expandir. Y al final de cuentas, pues siempre hubieron desigualdades, porque el aumento general en la producción hacía que el acceso a los recursos y a la tecnología entre diferentes regiones del país, porque es enorme, se fueran dando, pero pues lo fueron definitivamente venciendo con el tema de las comunidades que ellos mismos fueron formando, ¿verdad? Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, durante el año de 1950, otro obstáculo que pasó China fue una hambruna, ¿verdad? Que se dieron por las políticas agrícolas ineficaces y la colectivización forzada. Esto dio una disminución en la producción de alimentos y una desorganización en el sistema agrícola, que resultó en millones de muertes por inanición. Definitivamente, pues al final de cuentas, este cambio, la gente que no se negaba a soltarlo buscó la manera de seguir aferrándose al poder que ostentaban. Y esto podemos ver que al final de cuentas resultó en algo trágico para todo lo que era el país. Situación que vino a cambiar por completo con la reforma. Yo creo que la gente que no estaba convencida en un principio con el tema de poder implementar una reforma, pues vio con sus propios ojos cómo era que implementarla cambió por completo la realidad. Estamos hablando en cuestión de un año, porque si se dan cuenta, el lapso de tiempo entre la hambruna y entre el impulso a la producción, no estamos hablando de décadas, no estamos hablando de siglos, estamos hablando que se dio casi de manera inmediata, porque aquella gente que sabía trabajar la tierra logró implementar de manera correcta una forma en la que la agricultura sí pudiera ser eficaz y sí se pudiera recolectar estos frutos. Al final de cuentas, pues también hubo un impacto social y político, pues estas crisis alimentarias solo generaron un descontento social, erosionando la confianza en el gobierno comunista y provocando tensiones entre las autoridades. Pero al final de cuentas no era culpa del sistema, era culpa de aquellas personas que estaban aferradas a un poder que no querían soltar, ¿verdad? Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias.
Bueno, definitivamente pues luego se fue dando una transformación social y económica con la implementación de esta reforma agraria que se dio en la era imperial. Todavía para el año de 1950 no existía un gobierno con un presidente, existían todavía imperios chinos, existía todavía un emperador que dominaba todo el país. Entonces, las comunas populares que estaban establecidas durante la década de los 50 representaron un intento de integrar la producción agrícola y la vida comunitaria, promoviendo la cooperación entre campesinos. Y era lo que platicábamos, buscando aumentar de esta manera la eficiencia en la producción. Aunque, claro, pues ya platicamos de los desafíos que ellos fueron enfrentando hasta que llevaron a su eventual disolución en los años 80. Eso no quiere decir que se dieron por vencido con esta reforma agraria, solo quiere decir que evolucionaron así como el sistema está evolucionando, ¿verdad? Se dieron cuenta que al final de cuentas se daban otras necesidades que podían cubrir y lo fueron cubriendo, no dejaron morir esta idea, no por los baches que tuvieron, ellos se dieron por vencidos en lo que necesitaban y vuelvo, insisto, vemos el día de hoy el impacto que esto tuvo. El país tecnológico que nosotros vemos no se dio porque un grupo ostentaba el poder, se dio porque campesinos que tenían una pala, que tenían un hacha, campesinos que tenían un asadón, se partieron el lomo para que en realidad China pudiera impulsar su economía. Ellos no tenían las facilidades de tener un tractor, no tenían las facilidades de tener máquinas que pudieran podar de manera automática el campo. Ellos tenían sus herramientas y con esas herramientas construyeron una economía que hoy en día es potencia mundial, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Podemos ver entonces que hay reformas recientes y futuras en el país. Si pudiéramos pasar al siguiente, por favor. Muchas gracias. Como impacto en la economía, la apertura económica en China permitió la modernización del sistema agrícola, facilitando el acceso a tecnologías avanzadas y mercados internacionales, lo que incrementó una productividad y mejoró ingresos de los agricultores, aunque también ha generado desafíos como la competencia externa y la necesidad de adaptarse a estándares globales. Aquí caemos un poco en cuenta al final cómo el expandirse, o no tanto expandirse no es el problema es hacerse dependiente de productos extranjeros tal como Guatemala lo hace, va mermando un poco este desarrollo y es lo que Guatemala ha tenido. Guatemala prefiere 1000 veces comprar ropa usada en Estados Unidos que utilizar la propia ropa que nuestra gente produce. Guatemala prefiere 1000 veces mandar a comprar un lote de zapatos usados de los Estados Unidos a impulsar la zapatería que en nuestro país se da, situación que es terrible. Y China ha ido enfrentando esto al final de cuentas, porque con el expandir su mercado, el permitir que ingresen cosas de fuera, le da competencia al producto nacional, pero ellos no lo vieron como un obstáculo, ellos lo vieron como un desafío para poder mejorar y han mejorado sus técnicas, han mejorado su producto. Ellos no lo vieron como una manera de golpear su economía, ellos lo vieron como maneras de poder ir creciendo, no lo vieron como un obstáculo. Si pudiéramos pasar al siguiente, por favor. Ok, muchas gracias. Podemos ver entonces que en el año de 2013 se da una nueva reforma agraria en China. Esta pues buscaba mejorar la eficiencia en el uso de la tierra y aumentar la producción agrícola para garantizar la seguridad alimentaria a través de la modernización de las prácticas agrícolas y la promoción de la propiedad colectiva, enfrentando desafíos como la urbanización y el envejecimiento de la población rural. Esto es muy importante destacar porque los antiguos campesinos, que son aquellos que han traído una forma un poco más rudimentaria de trabajar, los años han ido pesando sobre ellos. Y mucha gente ya nos interesa en poder tener los conocimientos que ellos pueden compartir, conocimientos que al final de cuentas han ido de generación en generación y que han mantenido la producción funcionando. Entonces, podemos ver que al final de cuentas, pues China con todo el tema de la urbanización, porque acordemos que también tienen una población enorme y un desarrollo tecnológico muy avanzado, se ha ido enfrentando a estos problemas. La gente agricultora del campo ha ido falleciendo por los años, es natural, y las nuevas generaciones no han puesto mayor interés en decir, cómo trabajar el campo. Las nuevas generaciones se han interesado un poco más por el área tecnológica. Entonces, China se percató de esto y imagínense, desde el año 2013, no estamos hablando que lo hizo en el año de 2020, desde el año 2013, que podemos decir que durante esta última década que acaba de finalizar con el año 2020, se dio
un crecimiento excesivo en la tecnología. Desde el año 2013 ellos dijeron, bueno, la tecnología comienza a avanzar, la urbanización comienza a avanzar, hay que comenzar a darle un nuevo enfoque a esta reforma. Claro, no dejando de lado esta idea de comunidades, no dejando de lado que el motor económico es la agricultura, que el motor económico es todo este producto artesanal que se da. Simplemente ellos dijeron cómo competir ante un mundo que va avanzando tecnológicamente, y lo que hicieron fue simplemente apoyarse en la tecnología para mejorar algunas formas de la agricultura, buscar la manera de preservar estos conocimientos de esta gente para que no se perdieran con el tiempo, buscar la manera de implementarlos al mundo actual con la tecnología que se tiene, y lo han logrado. Lo ha logrado China. No hemos visto un golpe, al contrario, hemos visto un crecimiento. Quienes se quedaron atrás fueron los estadounidenses. Ellos no supieron adaptarse a un mundo moderno. Ellos, al contrario, se olvidaron por completo de aquellos nativos americanos, los verdaderos dueños de las tierras americanas, aquellos que fueron a despojar en los años de las conquistas. Ellos se olvidaron de sus verdaderas raíces. China no. China ha buscado mantener de la mano su cultura con el tema tecnológico, y lo han logrado, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Pues podemos ver que esta reforma agraria del año 2013 buscó 4 objetivos. El primero era que, a pesar de las reformas, persisten desigualdades en la distribución de tierras y recursos, lo que ha limitado el acceso equitativo a oportunidades agrícolas. Vemos entonces que, a pesar de el pasar de los años, ¿verdad?, que hay gente que logró obtener tierras de las primeras reformas agrarias, pues conservó un pensamiento no beneficioso, ¿verdad?, sino que conservó un pensamiento al que estaban acostumbrados, y volvió a darse ese tema de las desigualdades, a pesar que se había hecho un repartimiento que buscaba beneficiar, ¿verdad? O sea, esta propia gente que fue beneficiada decidió que ellos ya ganaron, pues entonces es problema de los demás. Se olvidaron del motivo de la lucha, ¿verdad? Luego podemos ver que en el objetivo 2 buscaban la migración de jóvenes a ciudades, que ha llevado al envejecimiento rural de la población, lo que planeó desafíos para la sostenibilidad de la producción agrícola y de la gestión de las tierras. Era lo que platicábamos. Las nuevas generaciones, con el impacto tecnológico que la vida ha ido teniendo, ya no tenían interés en lo que era aprender el tema del campo, ya no tenían ningún interés en poder mantener las tradiciones agrícolas. Entonces China se percató de esto y decidió pues ir buscando la manera de poder fomentar y preservar todo el tema de la fuerza laboral agrícola. Luego pues hay un punto bastante importante, y yo creo que es el que menos importancia se le da el día de hoy a aquellos intentos de reformas agrarias, y es el impacto del cambio climático. Desde 2013 el país asiático se dio cuenta que el mundo actual, hablando en tema de clima, no es el mismo que en los años 80, no es lo mismo que en los años 70. El incremento de la población ha causado una contaminación que ha cambiado definitivamente en los ciclos climáticos, y China ha sido bastante afectado. Entonces, ¿cómo enfrentar algo que no se puede controlar? Claro, podemos controlar el que baje la contaminación, pero no podemos controlar los efectos que lamentablemente se han causado con estos. No podemos controlar cuando hay un huracán, no podemos controlar cuando hay una sequía. Y desde el año 2013, China se percató de esto. Imagínense, un año en el que todavía no estaba tan marcado este cambio climático que estamos sufriendo. Entonces, uno de los objetivos de esta nueva reforma agraria era cómo poder nosotros luchar contra esto, cómo nosotros poder preservar nuestra tierra, nuestros cultivos, a pesar que cada año, por ejemplo, venga un huracán y nos lo destruya, ¿verdad? Entonces, es increíble cómo la visión china se fue proyectando a futuro, se fue proyectando a problemas que iban a irse dando. Luego, pues, el punto 4 que buscaba esta reforma agraria de 2013 era poder luchar contra la falta de tecnologías modernas y prácticas agrícolas sostenibles que limitaban el potencial de producción y competitividad del mercado actual, ¿verdad? Al final de cuentas, pues, el implementar tecnología, vuelvo, insisto, no es malo, siempre y cuando vaya con esta ideología que desde un principio se pensó. Al contrario, beneficia. Y China se percató que podían modernizar, podían nuevamente impulsar su reforma agrícola,
pero necesitaban poder llevar esta tecnología y aplicarla de manera correcta. Entonces, estos son los 4 puntos que esta reforma agraria de 2013 ha buscado y ha ido implementando. Y podemos decir, China es uno de los ejemplos más grandes, que cuando una reforma agraria de verdad se trabaja como se debe, impulsa una economía, pero de manera bárbara. Y yo creo que China debería de ser un llamado a la reflexión en nuestro propio país, porque nuestro país no es pobre. Nuestro país tiene una de recursos ilimitados que no nos imaginamos y a veces ni siquiera nos percatamos, porque nosotros vivimos en un área muy urbanizada, pero lo que es el interior del país es una tierra muy rica, y nuestra gente, nuestros campesinos, nuestros artesanos, toda esta gente es maravillosa, toda esta gente tiene un conocimiento increíble y que no nos percatamos porque estamos encerrados en una comodidad al final de cuentas. Y si de verdad Guatemala, si de verdad nosotros como país nos tomáramos el tiempo de pensar cómo impulsar a toda esta gente, yo les apuesto que Guatemala podría llegar a ser una potencia como en los años en los que pudo estar Jacobo Arbenz Guzmán y en los que estuvo Juan José Arévalo Bermejo. Ellos sí se dieron cuenta de qué necesidades teníamos nosotros y cómo podíamos impulsar a nuestro propio pueblo, y que fue a lo que los estadounidenses le tuvieron miedo. Y por eso fue que vinieron a envenenar con una idea comunista que no tenía nada que ver. Entonces, la verdad es que podemos aprender muchísimo de China. Yo creo que es un país muy interesante cómo fueron desarrollando, no solo por su cultura, por su historia. Y yo creo que es un gran llamado a la reflexión para nuestro país. Muchísimas gracias, compañeros y licenciados. No, que es una exposición brillante. Felicito a todos los compañeros. Dejemos lo brillante de la exposición en el marco de la sistemática para poderlo explicar. Hay muchos detalles que yo me los voy a reservar, pero los vamos a platicar en la próxima clase, porque ya es hora de finalizar esto. Por ejemplo, hay escenarios, por ejemplo, de esa hambruna china. Llegaron hasta el extremo de matar todos los pájaros porque se comía todos los granos. Todos los granos. Era algo increíble, que también tomaron la decisión de matar a los pájaros y posteriormente les hizo falta para que matara, para que se comiera los gusanos. También es importante entender, por ejemplo, que Mao Zedong se planteó escenarios como esa lucha hasta de terminar con cualquier idea que no fortaleciera la unidad campesina. Es decir, hay etapas donde se registraron casa por casa, gaveta por gaveta, no podía existir un solo crucifijo, una sola marca de una doctrina que no fuera el marco del Estado chino. Hoy es un país que ha resuelto el problema de la hambruna, no hay gente pobre en China, es un modelo económico donde existe solo un partido político, solo hay un banco, y se refleja que el Estado siempre se garantiza un 1%. Cualquiera puede ser empresario en China, pero el Estado se garantiza una porción de la estabilidad. Y todo el mundo es una potencia increíble, como dice Comer. De mi parte, buenas noches, y lo platicamos otro día. Vamos a continuar con el tema. Los felicito, compañeros, a todos. Gracias, licenciado. Pasen buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Que descanse, Lic. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Lic.